Yo básicamente lo que quiero hacer aquí es hacer una presentación desde el rol que cumple la Contraloría General de la República en esta materia. Sé que puede sonar un poco extraño, sobre todo para los invitados extranjeros, el poder determinar o ubicar el rol de la Contraloría en materia ambiental. Y para eso, y para que pueda tal vez entenderse mejor la charla, debo explicar que la Contraloría en Chile cumple dos roles fundamentales. Un primer rol que es un rol, podríamos decir, de fiscalización, y en ese sentido debe controlar la actuación de los órganos de la administración del Estado, de todos ellos, de los ministerios, de los servicios públicos y también, por cierto, de las empresas del Estado. Y, en segundo lugar, debe también realizar un control de la juridicidad de los actos que realiza la administración, es decir, de los actos administrativos. Y ese control se realiza a través de diversos instrumentos. Y en ese sentido, en ese control de la juridicidad, realiza un rol bastante parecido al que, por ejemplo, en Colombia realiza el Consejo de Estado, en el sentido de dictaminar, en el sentido de determinar cuál es el sentido y alcance que tiene una determinada disposición, y eso lo hace con carácter de obligatorio para el resto de la administración del Estado. La Contraloría en Chile es un órgano, como ustedes saben, autónomo, tiene rango constitucional, y como dijo la presentadora, el Contralor, que en este caso soy yo, ejerce su cargo por 8 años. Yo ya llevo 1 año y medio, aunque en realidad siento como que hubiesen pasado 10. Y en mi casa me lo recuerdan todos los días también. Bueno, nosotros en la Contraloría nos hemos tomado muy en serio los objetivos de desarrollo sostenible, y eso en realidad no debería extrañar, considerando mi actividad previa. Yo siempre me he dedicado a los temas de derecho administrativo y de derecho ambiental, y siempre me llamó la atención que nuestro Estado era muy bueno para suscribir, muy bueno para estar siempre de los estados fundadores de una determinada institución a nivel internacional, de los estados que habían concurrido en primer lugar a la asamblea donde se había aprobado una determinada normativa ambiental, o habían suscrito en primerísimo lugar una declaración, pero luego eso no se llevaba a la práctica. Y resulta que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que las Naciones Unidas hizo, que son los de la Agenda 2030 o 2030, las Naciones Unidas hizo una cosa que me parece que fue un poco más inteligente que en otras ocasiones, y que fue encargarle a las Contralorías, es decir, a lo que se denomina en la jerga internacional a las EFS, a las entidades fiscalizadoras superiores, que ellas incorporen la fiscalización de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Nosotros en todas nuestras auditorías, evidentemente en lo que sea pertinente, hemos incorporado el control y la perspectiva de los ODS. Y de hecho formamos parte de una auditoría coordinada con distintas contralorías de Sudamérica para poder fiscalizar en todos los estados cómo se está implementando esta Agenda 2030. Y de hecho hace poquito me tocó despachar un oficio donde le preguntamos a todos los ministerios para que nos digan, bueno, una pregunta tan fácil como: ¿sabe que existe una Agenda 2030? Y en segundo lugar, ¿qué están haciendo para poder implementar esta agenda? Y esta agenda tiene unos principios. Uno de ellos es tener, evidentemente, muchos de ellos están relacionados con la protección ambiental. Uno de ellos es la justicia ambiental en todo su aspecto. Y otro es el de las instituciones sólidas, que es el del principio número 16. E instituciones sólidas vale para todo el Estado. E instituciones sólidas también involucran a la institucionalidad ambiental. Se ha mencionado ya en este foro y se ha celebrado que por fin, por lo menos desde la perspectiva jurisdiccional, contemos con el primer tribunal ambiental, y que próximamente se va a instalar en Antofagasta para que pueda iniciar sus funciones, pero evidentemente todavía no está completa la institucionalidad. Si uno hiciera memoria, hace 7 años y medio, un poco más, cuando se destrabó la discusión respecto de la institucionalidad ambiental, había un punto que quedó ahí claramente establecido y que parece que se nos ha olvidado, que es la creación de un servicio encargado de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas. Y eso todavía está ahí pendiente. Yo creo que la institucionalidad sólida no solo es la que está completa, sino que también es la que hace su trabajo. De hecho, el Contralor,
puede ser destituido de sus funciones por notable abandono de sus deberes. Y creo que eso debería ser algo que todos los que realizamos función pública deberíamos tener en cuenta. Nos pagan por hacer el trabajo y por eso nos van a medir. Y por lo tanto, a nadie le debe extrañar cuando las instituciones hacen su trabajo. Instituciones sólidas son las que hacen el trabajo. Y son sólidas cuando lo hacen de manera legal, cuando lo hacen de manera eficiente, cuando lo hacen de manera oportuna. Y en eso estamos empeñados. Bueno, luego de esto quiero comenzar con la presentación. Esta presentación en realidad trata de poner de manifiesto cuál es el rol de la Contraloría en los conflictos ambientales, en el control ambiental y en la jurisdicción ambiental, como voy a explicar inmediatamente. Entonces, en primer lugar, hay un contexto, unos conceptos de conflictos ambientales y de sus causas, cómo interviene la administración y el rol de la Contraloría. Y luego algo que uno piensa que no es relevante, pero son las perspectivas que deben existir, cuáles son los desafíos. Y que acá aprovecho de decir que es hacia dónde está la mirada de la Contraloría y que creo que es lo que estamos haciendo. En primer lugar, en el contexto, bueno, este es un foro especializado, así es que está de más casi que yo me detenga en este primer punto. Hay escasez de bienes y servicios ambientales. Los servicios ambientales son escasos, son importantes, son invaluables, como acaba de decir el ministro, y obviamente que además están desgraciadamente mal distribuidos. Los servicios ambientales en general están mal distribuidos y eso genera una situación de inequidad ambiental. Ahora bien, tenemos una situación de degradación ambiental, una situación que es cada vez más notoria, lo vemos en nuestras ciudades sobre todo, lo vemos incluso en esta tan bonita ciudad como Valdivia. Hoy día en la mañana cuando me desperté me di cuenta que la ciudad estaba muy llena de humo y eso no es bueno, obviamente, eso no es romántico, no es romántico, no sé. Y eso es evidentemente una muestra también de que algo está fallando, hay un plan de descontaminación que tiene que empezar a operar próximamente. Y también dentro de este contexto, los efectos del cambio climático. A mí me parece que esto es ya fuera de discusión, esto es una cuestión real, esto significa que tenemos que hacernos cargo del cambio climático y de hecho en la Contraloría, y voy a ir adelantando, nosotros hemos dispuesto con carácter prioritario a hacer una fiscalización a los planes de adaptación al cambio climático que se supone están vigentes. Entonces, este es un contexto que nos hace evidentemente que pensar que esta cuestión no es indiferente, este tema debemos asumirlo y desde toda la institucionalidad del Estado. En segundo lugar, hay que hacer referencia a los conflictos ambientales, porque cuando hay daño ambiental, obviamente estamos frente a una situación de conflicto ambiental. Y los conflictos ambientales, en primer lugar, no necesariamente hay que identificarlos con conflictos judiciales. Evidentemente, per se el conflicto ambiental va a estar radicado en un litigio, en un juicio, en una demanda y una contestación, en un proceso sobre responsabilidad por el daño ambiental. Sin embargo, el conflicto ambiental uno lo puede ver en distintos otros foros y también lo puede ver precisamente ante la propia Contraloría General, como van a ver ustedes inmediatamente. Todos los conflictos ambientales tienen un componente social. Ese componente social está dado porque hay intereses, normalmente de comunidades, que están siendo afectados y que por lo tanto son llevados ante una autoridad, un tribunal, por ejemplo, para que este sea resuelto. Pero, como uno puede ver ahí, eso evidentemente demuestra el carácter social que tienen estos conflictos. O sea, la comunidad hoy día sale a la calle, hace rato ya, y Valdivia es un ejemplo de eso, sale a la calle cuando hay un conflicto ambiental, producto, por ejemplo, de un daño ambiental. Destaco eso que aparece ahí, este polvo te mata, que es la contaminación que existe en Antofagasta, a la que me voy a referir un poco más adelante. Y también estos conflictos, en el último tiempo, tienen un componente jurídico cada vez mayor. En la Contraloría me ha tocado ver muchas veces presentaciones que hacen las comunidades cada vez de manera mejor asesorada, jurídicamente, y eso me parece muy bien. Por ejemplo, hace poco tiempo una comunidad de Calama nos hizo una presentación a propósito de lo que yo he denominado tal vez de una manera un poco ciútica
procrastinación, es decir, no hacer el trabajo, no de nosotros, sino que el trabajo ambiental. Calama ha sido declarado como zona saturada para material particulado hace mucho tiempo y todavía no se dicta el plan de descontaminación. Entonces esa comunidad, claro, probablemente una persona que no tiene conocimiento técnico no va a entender la relación entre la declaración de zona saturada y el plan de descontaminación. Pero esa persona se hizo asesorar y ese asesoramiento llevó a una presentación a la Contraloría, donde le dicen, por favor, haga que dicten el plan. Cuando han pasado 3, 4, 5 años o más desde que se declara zona saturada y no se dicta el plan, evidentemente que estamos en presencia de un haber dejado de hacer las cosas. La ley efectivamente no establece un plazo desde que se declara la zona saturada hasta que se establece el plan de descontaminación. Sin embargo, cuando ha pasado muchísimo tiempo, mucho más tiempo que el deseable para haber tramitado ese plan de descontaminación, evidentemente que ahí alguien ha tomado una decisión, porque no hacer las cosas también es una decisión, de no implementar ese plan. Y yo puedo intuir por qué no se ha implementado el plan. Entonces, cuando estamos frente a un conflicto ambiental, tenemos intereses que son contrapuestos, obviamente, son conflictos de intereses que tienen una relevancia jurídica y social. Hay distintos actores que intervienen, eso es evidente, actores que son los organismos del Estado, por una parte, cuando hacen o no hacen su trabajo, los particulares, las comunidades, empresas, estados en general, etc. Ahora bien, estos conflictos normalmente dicen relación con los bienes y servicios ambientales, por un lado, y con las cargas ambientales también que hay que soportar, por otro, como por ejemplo la carga de vivir en un medio ambiente que está declarado como saturado. Ahora bien, también en estos conflictos contribuyen otros factores, un factor político, factores económicos, eso es casi una cosa evidente, pero también culturales, religiosos, etc. Es decir, a veces la forma en que nos organizamos tiene que ver con la característica que tiene ese conflicto. El conflicto ambiental tiene obviamente causas, la asignación de uso y aprovechamiento de los recursos que son escasos, tiene evidentemente una causa, las poblaciones que son más expuestas a, por ejemplo, las cargas ambientales, la degradación ambiental por la cantidad de esos recursos ambientales, la inequitativa distribución de esas externalidades ambientales. Y aquí uno no tiene que ser un técnico o un especialista para darse cuenta que normalmente en nuestro país aquellas poblaciones más desamparadas en todo sentido también lo son en términos ambientales. O sea, las comunidades, y es también una manifestación de desigualdad, las comunidades más pobres son las que sufren los efectos de la contaminación. El caso de Tiltil, por ejemplo, es un ejemplo patético, en que prácticamente allí hemos puesto todo lo que no quiere la ciudad o la metrópolis en una sola comuna, precisamente porque es una comuna pobre. Y eso, desgraciadamente, ocurre. Y también por la acción y la omisión de la propia administración. Cuando se privilegia algo, o se prioriza algo, o se precluye otra decisión. Y aquí yo creo que tenemos muchos ejemplos de cosas que se hacen o se dejan de hacer. Yo creo que el ministro dio cuenta de una serie de normas y de iniciativas y de planes que se han ido dictando. Esa es una parte, obviamente, y eso uno tiene que congratularse de que se avance. Pero también hay otra parte que es la de la implementación y la de la fiscalización. Y esa a veces es un poco deficitaria. De hecho, yo creo que en nuestro país tenemos un déficit de fiscalización ambiental. Y todo esto tiene, en este cóctel, creo que tiene un aditivo que siempre está presente, pero que no siempre se ve, que es el del cambio climático, y que creo yo deberíamos tomar mucho más en cuenta. ¿Cómo interviene la administración acá? Y aquí es casi ofensivo que cite el 19 número 8, porque ustedes son un público especializado, pero lo cito sobre todo para nuestros colegas invitados del extranjero. En la Constitución chilena, la Constitución de 1980, esa que probablemente se va a cambiar, yo diría que es una Constitución que si uno la hubiese tomado en serio, es una Constitución muy ambientalista. Es muy ambientalista porque en el artículo 19 número 8 establece, en primer lugar, el derecho de los ciudadanos
al medio ambiente, establecido en los términos que ahí aparece, pero también el deber del Estado. Todo derecho, y no es que sea un constitucionalista, porque casi lo digo con pudor frente a los colegas de la Universidad Austral, pero todo derecho tiene evidentemente como implícitamente tiene incorporado el deber del Estado de respetarlo y de realizar acciones para que éste sea vigente. Pero la Constitución aquí se encargó de decirlo explícitamente, cuando dice, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Por lo tanto, son dos mandatos que tiene todo el Estado, todo él, no solo la administración activa, en materia de protección ambiental. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de la institucionalidad ambiental, como se ha mencionado acá, y a través de los instrumentos de gestión ambiental. En la institucionalidad ambiental tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, que básicamente como ministerio que es, se dedica a la elaboración de las políticas ambientales y a la dictación de normativa ambiental que es relevante, como por ejemplo los planes. Sin embargo, y acá, del punto de vista del derecho público, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Como ustedes saben, al Ministerio de Medio Ambiente cuenta con un órgano, no sé cómo denominarlo, como se explica, que se denomina Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Por lo tanto, todo lo que pasa, toda la función normativa del Ministerio pasa también por ese Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No sé si será para hacer más exigente la normativa ambiental, probablemente no. Pero es raro esto, porque resulta que la Constitución dice que los ministros son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. Cuando las palabras dicen eso, lo directo e inmediato quiere decir que no hay nada entre medio, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ministerio del Medio Ambiente tiene algo entre medio, que es un Consejo de Ministros, por donde van a pasar como filtro, en realidad, los actos del Ministerio del Medio Ambiente? Eso, en realidad, no es constitucional, ¿ya? Para decirlo en términos positivos, porque el problema que yo tengo, pequeño paréntesis, de hablar acá en un foro como este, es que se me olvida que ahora soy contralor y no académico, por lo tanto, hablo más de la cuenta. Entonces los medios, los chicos de la prensa, como se dice, sacan cuñas de todo lo que uno va diciendo. Ese es el problema. Pero bueno, el problema es ese. Entonces, cuando se crea este consejo, en el fondo la explicación y la forma en que esto se explica es, no, lo que pasa es que el medio ambiente es algo que es transversal, es una mirada que tiene que tener una diversidad de factores a considerar. Pero en realidad toda política pública tiene esa mirada. Cuando uno habla de una política social, también tiene que tener una mirada transversal, también tiene que tener la mirada de Hacienda, también tiene que tener la mirada del impacto en transporte o en energía, etcétera. Entonces eso no es una novedad respecto de lo ambiental. A mí me parece que esa fue una forma de evitar los impulsos ambientales, las presiones que se pueden dar en ese sector y que se hizo este sedazo para precisamente poder morigerar, como de hecho ocurre respecto de la regulación ambiental. Entonces, obviamente que el discurso va a decir, no, es que esto enriquece mucho la discusión, enriqueció la norma, la mejoró, pero en realidad, si uno se pone leguleyo y estrictamente jurídico, dice, los ministros son colaboradores directos e inmediatos. Eso significa que no hay nada entre medio. Por lo tanto, ese consejo no debería estar ahí. Esa es mi visión. Bien, está el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, que básicamente lo que hace es administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el instrumento de gestión ambiental que tenemos y que ve el impacto ambiental de proyectos o actividades, y la Superintendencia del Medio Ambiente, que realiza la fiscalización y aplica las sanciones. Al lado de esto tenemos el control judicial, el control que realizan los tribunales ambientales, como el tercer tribunal, por supuesto, y el recurso de protección ambiental. Como ustedes saben, el recurso de protección en materia ambiental goza de muy buena salud. En algún momento hubo una tendencia jurisprudencial a que bajase la interposición de recursos de protección por materias ambientales, y de hecho muchos recursos fueron declarados inadmisibles, atendido que existían los tribunales ambientales. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido, sobre todo en la tercera sala, y yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque, y ustedes lo saben mejor que yo, las acciones ambientales que se pueden ejercer ante el tribunal ambiental no cubren toda la temática ambiental. No cubren toda la temática ambiental. Por lo tanto, todo aquello que no tiene una acción específica ante el tribunal ambiental debe tener algún tipo de control jurisdiccional. Y ese control jurisdiccional
de la manera más eficaz que se puede lograr todavía es por la vía del recurso de protección, y por eso decía que goza de buena salud. Estas actuaciones que se realizan por la Administración Ambiental están sometidas al control de la Contraloría General de la República, como por ejemplo los planes de descontaminación, como por ejemplo las normas de calidad, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo realiza este control la Contraloría General? Fíjense que la Constitución, en el artículo 98, tiene una declaración que a mí me parece extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, uno siempre lee desde la perspectiva de donde está parado, obviamente. ¿Ya? Entonces, esa declaración dice que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración. Y esa expresión no existe en ninguna otra parte en el derecho público chileno. O sea, el órgano que controla la legalidad de los actos de la Administración es la Contraloría, cosa que parece muy evidente, ¿no? Es muy evidente, pero también muy reduccionista. ¿Por qué? Porque normalmente se vinculaba para esta función solamente con la toma de razón, que es el control previo de juridicidad. Sin embargo, si uno hiciera una especie de catastro de los actos administrativos que van al trámite de toma de razón, en realidad la minoría va al control de juridicidad por la vía de la toma de razón. La inmensa mayoría son lo que se denominan actos exentos de la toma de razón. Por lo tanto, ¿qué pasa entonces con este mandato constitucional? Y ese mandato se ejerce a través de otras maneras. Por ejemplo, a través de los denominados informes jurídicos o dictámenes, donde la Contraloría determina el alcance de una norma con carácter de obligatorio para la Administración, aunque a veces no nos hagan caso la Administración activa. Y además, y este es otro instrumento, la Contraloría también verifica la legalidad a través de la fiscalización que realiza, es decir, a través de las auditorías o de las investigaciones especiales. Pero también hay una norma, y por eso la puse ahí en rojo, que no está muy ocupada por la Contraloría, que dice que corresponde a la Contraloría de manera exclusiva disponer por medio de resoluciones de los asuntos que son de su competencia y que determine de forma definitiva. O sea, la Contraloría puede resolver, por ejemplo, aplicando el artículo 98 respecto de la legalidad o no de un acto como si fuera una especie de recurso de ilegalidad, cosa que no se ha ejercido habitualmente. Entonces, podríamos decir, esa es la batería de poderes que tiene la Contraloría en esta materia. ¿Cómo se ha ejercido? Y probablemente esto es lo que a ustedes les puede llamar un poco más la atención. Bueno, en distintos ámbitos, y eso es lo que voy a plantear ahora, en distintos ámbitos. En primer lugar, en materia de evaluación ambiental, como se ve ahí. En materia de evaluación ambiental, nosotros hemos ejercido nuestras facultades a propósito del alcance que tiene el artículo 10, letra P. El artículo 10 que señala cuáles son los tipos de actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la letra P se refiere a aquellas que se realizan en áreas protegidas en general y otras que están sometidas a protección oficial. Y esa expresión es muy debatida y es muy compleja de poder determinar cuál es su alcance. Entonces nosotros hemos sacado un par de dictámenes. En primer lugar, el dictamen 4000, que es de enero del año pasado, y este dictamen en el fondo lo que está diciendo simplemente es, mire, las áreas de valor patrimonial que están contenidas en instrumentos de planificación territorial son áreas sometidas a la protección oficial. ¿Por qué? Porque el concepto de medio ambiente es un concepto amplio que también incluye el patrimonio cultural y el patrimonio histórico. La ley, como ustedes saben, la Ley de Bases del Medio Ambiente establece un catálogo de definiciones para todos los efectos legales. Y ahí define medio ambiente para todos los efectos legales. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, sí, para todos los efectos legales, medio ambiente no solo es el medio ambiente natural, sino que también es el medio ambiente artificial, cultural, histórico. Evidentemente que una zona típica que tiene valor histórico, una zona que tiene carácter pintoresco, está incluida dentro de este tipo de zonas sometidas a la protección oficial. Otro ejemplo está dado por el dictamen 48.164 del 2016 a propósito de los humedales. ¿Por qué? Porque la posición de la autoridad ambiental aquí a propósito de los humedales había sido entender que los humedales no son áreas sometidas a protección oficial, es decir, no están dentro de las áreas protegidas
como tales. Y esto lo había ratificado también la Contraloría en dictámenes anteriores. Entonces, por lo tanto, si usted construye un hotel en un humedal o un proyecto inmobiliario, no habría ningún problema porque en realidad, si tiene el permiso de obras, con eso bastaría, toda vez que no es un área de aquellas de la letra P del artículo 10. Entonces nosotros modificamos esta jurisprudencia, ¿por qué? Porque aquí hubo un cambio normativo. Obviamente, o sea, uno no puede cambiar la jurisprudencia porque no le gusta la jurisprudencia, sino que aquí hubo un cambio normativo. Y el cambio normativo estuvo dado por la Ley de Protección del Bosque Nativo, donde los humedales, aquellos sitios prioritarios para la biodiversidad como los humedales, están reconocidos como áreas protegidas. Entonces nosotros tomamos esa norma y revisamos la jurisprudencia y entendemos que los humedales también están dentro de ese concepto. Así que a mí me parece que ahí hubo un avance. Los humedales son, ustedes lo saben mejor que yo, en realidad los valdivianos son áreas que son muy sensibles, sobre todo a la contaminación o a otro tipo de proyectos, y por lo tanto está bien, me parece que tengan ese carácter. En materia de evaluación también hicimos un avance y aplicamos el dictamen 4000 en un par de casos. En primer lugar, en el dictamen, como aparece allí en el 17.865, a propósito de algo que afecta directamente a esta ciudad, que es la construcción del puente de acceso del sector Isla Teja, el puente 2, o construcción 2 de este puente. ¿Por qué? Porque la autoridad ambiental acá, el CEA, a través de una petición de, entre comillas, pertinencia, había dicho que en realidad el impacto que se producía no era relevante. Ustedes seguramente sabrán que el puente está proyectado de que uno de sus lados vaya a dar a la zona típica de Valdivia, que está en la calle General Lagos, ¿ya? Se interna 165 metros en la zona típica, dice el proyecto. Pero eso, para la autoridad ambiental, no era un impacto significativo y por lo tanto no debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros, esto fue un tema muy difícil y muy discutido en la Contraloría porque ahí empieza la discusión de si lo que está haciendo la Contraloría es sustituir o no a la autoridad técnica. Pero, y esta fue la argumentación que utilizamos, yo dije, los fundamentos de hecho del acto administrativo son elementos reglados del acto administrativo. Por lo tanto, son elementos que el que ejerce el control de la legalidad debe verificar. Y nos basamos entonces, en primer lugar, en que ya el Consejo de Monumentos Nacionales había dicho que tenía que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y que no parecía razonable estimar que la construcción de un puente no ocasiona un impacto significativo en una zona típica, sobre todo si considera la demolición de inmuebles. Entonces, por eso sacamos este dictamen y entendimos que debe ajustarse esa resolución de no pertinencia, es decir, de que no se somete a la autoridad ambiental. El segundo ejemplo está dado por una discusión que se produce entre el mismo Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente a propósito de si debe o no someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto o si primero debe ejercerse la facultad sancionatoria por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente cuando estamos en una situación de elusión del sistema. Entonces nosotros ahí lo que le dijimos, mire, aquí estas cosas tienen que ir en paralelo. Una cosa no excluye a la otra. Por lo tanto, por un lado, debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental sin perjuicio de que la superintendencia deba ejercer su potestad sancionadora, lo cual simplemente es una mínima coordinación, ¿no? Es una mínima coordinación. Lo que pasa es que a veces es más fácil no hacerse problema. Eso es lo que pasa, diría yo. Bien. Ahora, en materia de fiscalización, también hemos sacado algunas cosas en este último tiempo. A propósito de, por ejemplo, la tardanza en realizar la actividad fiscalizadora por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. No hay plazos para que la Superintendencia ejerza su potestad sancionadora, es decir, para que inicie el procedimiento administrativo sancionador. Pero claro, cuando han pasado 3 o más años y los plazos de prescripción son de 3 años, los que establece la ley orgánica de la Superintendencia, evidentemente que ahí parece que es más que prudente haber exigido que se iniciase el procedimiento administrativo sancionador. Y eso es lo que se dice ahí en el dictamen 75745 de 2016. También
hicimos una fiscalización a propósito de las facultades que ejerce la Secretaría Regional Ministerial de Salud en materia de fiscalización de rellenos sanitarios. Y ahí, en ese informe, este es otro producto, ya no es un dictamen, sino que es un informe de fiscalización, le dijimos, mire, no puede ser que usted en 4 años nunca haya ido a fiscalizar un relleno sanitario. Por eso después se queman, por eso aparece esa foto ahí, ¿no? Porque evidentemente si está ausente la autoridad fiscalizadora, se producen estos problemas. Luego, en otra materia, en materia de pesca, nosotros hicimos una fiscalización acá también aquí tenemos unos informes de auditoría, el informe 210 de 2016, a propósito de la actividad de salmonicultura. Entonces, acá básicamente lo que dijimos fue, mire, no se ha ejercido las labores de fiscalización, sobre todo a propósito del posicionamiento de las concesiones de acuicultura. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque evidentemente el territorio es el que determina las condiciones ambientales también, que están ahí presentes. Entonces se detectó que habían decenas de concesiones que estaban mal emplazadas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que todos los instrumentos ambientales en materia de acuicultura están relacionados con el lugar donde está emplazada la concesión. Por ejemplo, lo que se denomina la caracterización preliminar del sitio, es decir, cómo está el fondo marino en ese lugar donde se va a emplazar la concesión. O luego, la denominada INFA, la información ambiental, que es el reporte ambiental que debe realizar el acuicultor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si el fondo marino en esa parte tiene roca o es arenoso, porque eso provoca que la sedimentación sea distinta. No es lo mismo si las corrientes llevan o no el sedimento a uno u otro lugar, y no es lo mismo una profundidad de 50 metros a una profundidad de 300 metros, obviamente. Eso hace que la normativa que se aplique es distinta. Entonces, si están mal emplazados los centros de acuicultura, si están mal emplazados, todo eso es papel mojado. No se puede verificar si efectivamente esas eran las condiciones ambientales o no. Entonces, nosotros sacamos esta fiscalización y evidentemente le ordenamos al servicio que regularice esta situación. Pero claro, no somos tan descriteriados tampoco. Esto no se puede hacer de un día para otro. Aquí tiene que haber una gradualidad. Es cierto que están en incumplimiento. Porque no están ubicados donde debería estar la concesión. Es un bien nacional de uso público que están ocupando. Entonces, tienen que emplazarse donde corresponda. Debe regularizarse esta situación. Entonces, para eso en la Contraloría lo que hicimos fue algo que estamos implementando en este último año, que es lo que se denomina un convenio de apoyo al cumplimiento, que probablemente las personas que se vinculan a la temática ambiental les debe sonar un poco parecido a lo que ocurre también en materia de superintendencia del medio ambiente. Entonces, lo que le decimos ahí es, mire, estas son sus observaciones, y nos vamos a poner de acuerdo en un plazo y en unas medidas que usted va a proponer para que salga de la situación de incumplimiento. Y esto lo hemos hecho en muchos municipios, en muchos servicios públicos, con muchos ministerios, y que en el fondo le estamos diciendo, mire, si usted no hace nada, voy a venir el próximo año o en 2 años más y va a seguir igual la misma situación. Comprométase a hacer algo y yo no le voy a hacer un sumario por mientras. Yo voy a suspender el ejercicio de mis facultades fiscalizadoras. Lo voy a sacar de la prioridad, salvo que aparezca un hecho, obviamente, que sea relevante, que amerite que ejerza las facultades. Entonces eso nos permite ser más eficientes en el uso de nuestros recursos y también mostrar una señal de confianza y de cooperación con la administración activa. Bien, para no extenderme mucho más, vamos a los desafíos y a las perspectivas. Yo creo que hay una serie de principios en materia ambiental que uno debería considerar como principios que son administrativos y por lo tanto que deben estar incorporados en el control de legalidad que realiza la propia Contraloría. Y en eso estamos también. Principios como la justicia ambiental deberían estar presentes también en la mirada que realiza la Contraloría. La Contraloría está muy empeñada en que, y ahí voy al segundo punto, en que no solo nos preocupemos del control formal de la legalidad. Déjeme poner un ejemplo que no tiene que ver con lo medioambiental. Con una mirada tradicional de la Contraloría, una licitación pública hecha por un servicio de salud
o por un hospital, por ejemplo, para comprar equipos médicos, si se hace bien la licitación, se hace bien la evaluación, se adjudica, se paga la licitación, se entregan los equipos médicos, hasta ahí no hay ningún problema y por lo tanto está 100% cumplida la legalidad formal. Pero ¿qué pasa cuando esos equipos médicos en realidad están en un subterráneo en el hospital porque no hay quien los ocupe? ¿Qué pasa cuando las cosechadoras que compra el INDAP se están oxidando porque no pasan por los caminos? ¿Qué pasa cuando las ambulancias están allí con las ruedas desinfladas porque no hay choferes que las manejen? Y así sucesivamente. El Estado está lleno de esos ejemplos. Con una mirada formal, uno debería decir, cumplió con la legalidad. Pero si uno incorpora en esta mirada una mirada material, con principios de eficacia y eficiencia, de probidad también, por supuesto, de economicidad, evidentemente que el examen tiene que ser mucho más de fondo. Y en eso entonces estamos nosotros más o menos empeñados. No es muy fácil, obviamente. No es muy fácil porque los servicios van a decir usted se está metiendo en el mérito, cosa que es totalmente falsa. Porque el mérito de una decisión dice relación con si uno va a construir un puente basculante o un puente tradicional. Ese es el mérito. Pero cuando decido construir un puente basculante, el puente tiene que funcionar y tiene que prestar el servicio, obviamente, porque si no es plata tirada a la basura. Eso. Bueno, interlocutores válidos. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque obviamente todos los grupos tienen un interés, todos los grupos representan un interés distinto e incluso todos los grupos a veces pareciera ser que representan un interés y al final están representando un interés que está atrás y que uno no logra ver. Y eso nos pasa mucho, desgraciadamente. Bueno, tenemos problemas en la línea de base, no sabemos cómo está el medio ambiente. ¿Cómo está el medio ambiente en una determinada comunidad, en una determinada ciudad? Acabamos de terminar una fiscalización a propósito del cumplimiento del Plan de Sustentabilidad Ambiental de Antofagasta, a propósito de Este polvo te mata. Antofagasta es una de las ciudades que tiene la más alta tasa de cáncer, de mamas, de próstata, de vejiga, etc. Es una ciudad que está muy contaminada. Y a propósito de la demanda ciudadana, ese movimiento que se llamaba Este polvo te mata, se llegó a un plan de sustentabilidad ambiental que tenía medidas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo era el año 2015, mediano plazo 2016, largo plazo 2017-2018. Obviamente no se ha hecho nada, ni con las de corto, ni con las de mediano, ni con las de largo plazo. O sea, el plan es papel mojado, eso es. Y nosotros se lo hicimos presente a la autoridad en la fiscalización que hicimos. Ojalá que a lo mejor con el primer tribunal y tercero en instalarse, esto pueda cambiar. Nosotros también pensamos que debe haber un control más riguroso de las actividades que son más riesgosas para la salud de la población. Nos falta un servicio de biodiversidad, pero también nos falta proteger más la salud de las personas que están expuestas a los impactos ambientales. Hay una duda aquí respecto de las funciones de fiscalización o de certificación en materia ambiental que han sido externalizadas. Fíjense que en materia pesquera, por ejemplo, que es una actividad económica, pero también es una actividad ambiental, el Sernapesca tiene externalizada el control de los desembarques en entidades fiscalizadoras, certificadoras, no las llaman fiscalizadoras, se llaman certificadoras. Son empresas privadas que lo que se supone que deben hacer es certificar que cuando llega el buque pesquero y descarga 1.000 toneladas, que sean 1.000 toneladas y que no sean 1.500. ¿Ya? Nosotros logramos comprobar que en algunos puertos ni siquiera había aparecido la empresa que hace la certificación. ¿Ya? O sea, lo que decía el papel era lo que había puesto el pesquero. ¿Ya? Nadie lo había controlado. Entonces, por eso yo tengo una duda ahí de esta, entre comillas, huida del derecho administrativo. El cambio climático es una realidad, obviamente, y va a dar lugar a más conflictos ambientales. Lo típico, faltan recursos para poder controlar. La confianza es buena, pero el control a veces es mejor. Y el cuidado y buen uso de los recursos públicos, el cuidado del medio ambiente también incluye los bienes ambientales, obviamente. Estos son recursos públicos también, que es la mirada de la Contraloría.
Para eso nosotros hicimos una reorganización en la Contraloría y fijamos ciertas áreas prioritarias. Por ejemplo, un área prioritaria y que tiene su propio departamento es Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Por qué? Obvio, ¿no? Ahí hay muchos recursos. Entonces, es evidente que ahí teníamos que tener un departamento especializado en esa materia. Pero otra área especializada es lo que aparece ahí, es el Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas. Y a mí me parece que las tres cosas son obvias también. Empresas, claro, no estoy pensando en SACIPA, que es la empresa que presta servicio portuario en Isla de Pascua, obviamente. Ni estoy pensando en la empresa portuaria de Calbuco. Estamos pensando en empresas grandes y que tienen muchos recursos públicos, como ENAP o como Codelco, obviamente. Y eso a nadie le debería extrañar, si es plata pública la que está ahí. Pero también medio ambiente. Y entonces en este departamento que considera el medio ambiente tenemos una unidad que está tratando de consolidar estas líneas de acción. Los planes de adaptación del cambio climático, que esto va a ser una cosa permanente porque es a largo plazo, biodiversidad y áreas protegidas, que desgraciadamente este año está un poco postergado porque por los incendios forestales, no queremos recargar más todavía a CONAF con otras auditorías, calidad de aire, y por eso nos preocupa el caso de Calama, en que no obstante ser zona saturada hace mucho tiempo, no se haya dictado el plan de descontaminación, la calidad de agua o la calidad de las aguas a través de las normas secundarias, inocuidad alimentaria, como dijo el burro en Shrek, eres lo que comes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas dudas respecto de este tema y por eso hemos estado haciendo una auditoría este año, en primer lugar, en la carne de vacuno, y parece ser que lo que pasó en Brasil confirma la pertinencia de haber hecho esa fiscalización, y ahora, que fue muy inédito, porque a los chicos del SAC les llamó mucho la atención que la Contraloría fuera a pedirle los protocolos, y ahí nos dimos cuenta que los protocolos de control no existen, pero no importa. Y el próximo año vamos a seguir con la carne de pollo, que es la que más consume la población. Y también patrimonio cultural. ¿Ya? El patrimonio cultural es algo que nos importa en la Contraloría. El dictamen 4000 tiene mucho que ver con esto. Y todo eso por lo que aparece ahí, por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Muchas gracias.